En esta entrega del curso para potenciar nuestras prácticas profesionales vamos a hablar en esta ocasión de la entrevista. Bueno, la entrevista es un paso crucial en este proceso de contratación que vamos a seguir. Nuestra entrevista va a determinar si entraremos en la empresa o no. No importa lo bueno que sea nuestro currículum, solo nos va a servir para llevarnos a la entrevista. Por tanto, como hemos dicho, esta decisión de contratarte o no se basará en la actitud que demuestres en tu entrevista de trabajo. Los objetivos en esta lección de hoy en día será preparar tu entrevista, practicar las respuestas a las preguntas más frecuentes y conocer los aspectos más importantes en que debes tener en cuenta durante la entrevista de trabajo. Vamos a ver cómo se prepara nuestra entrevista. El plan de preparación consta de 5 puntos muy importantes. Primer punto: investigar a la empresa a la cual vamos a postular. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es su estructura? ¿Dónde está ubicada? ¿Y qué productos o servicios entrega o realiza? Y por último también, ¿cuál va a ser nuestra presentación personal a la hora de posicionarnos en la empresa? Segundo aspecto importante: reunir todos los documentos necesarios que vamos a tener que llevar a la entrevista. Las copias de nuestro currículum vitae, muestras de mi trabajo, si así se requiere, un portafolio profesional y la lista de personas y entidades de referencia. También es importante que nos mantengamos en una actitud positiva. Para ello vamos a practicar cómo describimos nuestras habilidades, vamos a mantenernos en escenarios positivos y vamos a practicar el hablar sobre nosotros mismos, porque esa práctica nos va a determinar un buen desempeño y una fluidez en la entrevista de trabajo. También tenemos que organizar nuestras ideas, es decir, planificar qué respuestas vamos a dar y qué posibles preguntas nos van a hacer, revisar nuestras metas y nuestros objetivos, repasar nuestras necesidades y nuestros conocimientos, habilidades y experiencia para que también sea fluido a la hora de relatarlo frente a nuestro entrevistador o entrevistadora. Muy importante también la imagen personal. ¿Qué ropa vamos a llevar? Bueno, un poquito esa investigación que hemos hecho antes de la empresa nos va a servir para determinar qué ropa vamos a llevar. Nuestro aspecto tiene que ser esencialmente limpio y ordenado, y no olvidemos adaptar nuestra esencia, cómo somos nosotros, a esta situación de la entrevista de trabajo. Entonces, volvemos a recordar, vamos a dedicar tiempo previo a investigar en la web las empresas a las que vamos a postular para obtener toda la información que nos va a permitir desempeñarnos perfectamente en esa entrevista de trabajo. Vamos a proponer una actividad para que englosemos todos estos contenidos. Vas a preparar las respuestas para tu entrevista. Entonces vas a ver unas preguntas a las cuales tienes que contestar, graba tus respuestas y revísalas y detecta los posibles errores que hayas cometido o mejoras que pudieses hacerlo. Primera pregunta: ¿por qué quieres trabajar como? ¿Qué habilidades crees que requiere este trabajo? ¿Qué capacitación tienes? ¿Por qué quieres trabajar para nosotros? Vamos a ver algunas preguntas difíciles que suelen hacernos en las entrevistas y que también tenemos que preparar o por lo menos reflexionar y analizar. Estas preguntas difíciles pueden ser: ¿dónde quieres estar dentro de 10 años? Háblame de ti. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Alguna vez tuviste conflicto con tu jefe? ¿Qué salario esperas ganar? Bueno, os ofrecemos aquí algunas claves para contestar. Háblame de ti. Bueno, la información se ha centrado en convertirme en, específicamente estudié en tal sitio y tomé tal curso. Mi experiencia laboral se ha centrado en mejorar mis habilidades, incluidos trabajos como. ¿Dónde quieres estar en 10 años? Podríamos contestar, bueno, en los próximos 5 años o 10 años me gustaría convertirme en el mejor de su empresa, de su industria. A largo plazo también me gustaría asumir nuevas responsabilidades como, para que vean nuestra proyección. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Bueno, antes aceptaba demasiadas tareas, lo que me dejaba poco tiempo para completar todas las tareas. Ahora trato de planificar mi tiempo de antemano para saber qué puedo manejar antes de asumir nuevas tareas. ¿Qué salario espera ganar? Antes de abordar esta pregunta, previamente hemos investigado de antemano cuál es el salario razonable o que
en la web se mueve, qué cantidad se mueve en la web, ¿no? Bueno, pues contestaremos. Yo esperaría ganar entre, nunca demos una cifra exacta, porque es mejor dejar ese tramo de flexibilidad para que lo abordemos con naturalidad y sin ningún problema. ¿Alguna vez tuviste un conflicto con tu jefe? Bueno, pregunta interesante. Como la mayoría de las personas los he tenido, pero no que fueron graves. Cuando dos personas que se interesan por su trabajo y tienen experiencias y perspectiva distinta trabajando juntas se producen desacuerdos, ¿no? Trato de asegurarme de entender el punto de vista de la otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Algunos consejos durante la entrevista. Sé honesto, habla de cosas que realmente has hecho y has dicho. Escucha atentamente a la otra persona, eso demuestra un interés profundo y permanente. Haz preguntas cuando alguna situación no quede clara y también para demostrar que efectivamente estás escuchando, ¿no?, activamente. Toma notas breves de los aspectos interesantes. Aclara las cosas cortésmente cuando no tengas alguna duda o haya algún punto oscuro. Sé positivo en la entrevista, un ambiente positivo, un ambiente agradable, distendido. Y agradece al entrevistador por su tiempo y consideración. Algunas pistas para ampliar las ofrecemos en estas páginas interesantes que puedes explorar para obtener algunos consejillos que te van a determinar posicionarte en la entrevista de forma óptima. Desafío final de hoy: elabora una lista con 10 posibles preguntas a tu entrevista. Solicita a un compañero o una compañera que te entreviste y te grabe con el celular tus respuestas y tus actitudes. Revisa posteriormente esa grabación y corrige los errores. Felicitaciones, has llegado al final de la lección. Agrega esta lista de preguntas posibles a tu portafolio de prácticas y continúa con la siguiente clase. Soy Carlos Iglesias, gerente general de la empresa Zener Tecnologías, donde desde hace 12 años nos dedicamos principalmente a dos áreas. Por un lado, somos una empresa de telecomunicaciones que presta servicios a operadores de telefonía móvil, y por otro lado, somos una empresa que desarrolla tecnologías educativas mediante la implementación en distintos establecimientos educacionales, centros de formación técnica y universidades. En este sector se realizan actividades de fabricación de equipamiento educativo. Para esto es necesario realizar diseño industrial, diseño electrónico. Se trabaja también con corte y ensamblado de estructuras metálicas. Utilizamos también herramientas de control numérico o CNC e impresoras 3D. Ha sido una muy buena experiencia, ya que nos ha permitido conocer estudiantes de distintos establecimientos. Algunos de ellos que están preparándose para ingresar a la vida laboral y otros están preparándose para ingresar a la universidad y continuar con sus estudios. En ambos casos han sido un verdadero aporte a la producción de la empresa. Lo primero es que debe tener muy claro los aspectos administrativos de su práctica, es decir, la cantidad de horas exigidas por el establecimiento, un número de teléfono de contacto en caso de emergencia, que tenga claro y sepa en qué consiste su seguro de practicante y que tenga toda la documentación en mano para que no tenga problemas al momento de inscribir su práctica en su colegio. Es importante también que el estudiante se tome muy en serio este proceso, pues debe tener en cuenta que va a convivir durante una jornada laboral completa y durante un periodo largo de tiempo con otras personas. Entonces es muy importante la responsabilidad, la puntualidad, el respeto y trabajar de forma segura y ordenada. Finalmente, tenemos los aspectos técnicos propios de su especialidad, que si bien es cierto, son importantes, para nosotros no son los más relevantes, pues siempre nos basamos en el hecho de que el estudiante en práctica acá viene a aprender y no a demostrar. Es en este sentido que les doy el siguiente consejo. Si usted como alumno en práctica se da cuenta que cometió un error, no debe quedarse callado con esto y debe informarlo a su supervisor de manera de seguir adelante con el proceso una vez que se solucione el problema. En los espacios de trabajo, las habilidades blandas son sumamente importantes para conseguir las tareas en equipo y manejar mejor los tiempos. El estudiante, cuando inicia su práctica profesional, se verá enfrentado a situaciones que lo sacan de su zona de confort. Para conseguir esto es fundamental mantener una buena comunicación, una actitud positiva y no frustrarse cuando se presentan problemas.
Inicialmente, el estudiante tendrá responsabilidades que tienen que ver con la carrera que él estudió, pero nos interesa que realice actividades transversales tanto en el lado técnico como en el lado administrativo. Para esto ponemos a su disposición tutores, quienes serán los encargados de enseñarle y posteriormente de evaluar su desempeño. Así es, para nosotros es sumamente importante conversar con los profesores antes de comenzar con la práctica. De esta manera podemos ponernos de acuerdo en los documentos y los mecanismos de evaluación que tiene cada establecimiento. También es muy recomendable que el profesor realice una visita a terreno y pueda cerciorarse de que el alumno está cumpliendo bien con sus obligaciones. Mi nombre es Eric Valderrama, tengo 29 años de edad, trabajo en la empresa Sener Tecnologías y soy especialista en diseño y fabricación de equipamiento tecnológico. Estudié de primero a cuarto medio en el Centro Educacional Santa Rosa, un liceo técnico del cual me titulé en el año 2008 de técnico electrónico. Fue muy desafiante, ya que el sistema escolar al sistema laboral es muy diferente. Por ejemplo, en el sistema laboral, cada tarea o trabajo que realice requiere de la máxima dedicación y responsabilidad, ya que el producto, equipo o fabricación que esté realizando llega a un cliente final, el cual debe estar satisfecho con tu trabajo. Durante mi práctica profesional tuve la oportunidad de desarrollarme en el área de servicio técnico, donde tuve la responsabilidad de dar soporte a clientes directos, vía telefónica o presencialmente. Por lo tanto, el uso del lenguaje y de la información es esencial para una buena comunicación con el cliente y dejar una buena imagen de la empresa. Otro gran desafío fue dar soporte en terreno y asumir toda la responsabilidad de la actividad, desde que coordino con el cliente hasta que termino la actividad en el establecimiento. Para esto se requiere una mayor autonomía personal. Generalmente, en la práctica profesional aprendes mucho de la especialidad que estudiaste. Sin embargo, los profesores juegan un rol fundamental en la base del conocimiento y los valores. Recuerdo que a lo largo de mi vida estudiantil tuve muchos profesores los cuales me inculcaron el sentido de la responsabilidad, disciplina y sobre todo el sentido de la curiosidad. Es decir, con esto, preguntar todo, si no sé algo, preguntarlo, consultarlo, sin tener vergüenza al que dirán, por más significante que sea la pregunta. El sistema escolar me enseñó que la educación debe ser continua. Con esto quiero decir que todos tenemos la posibilidad de indagar, investigar y además aprender de cualquier oficio o profesión que nos interese. En conclusión, debemos estar en un constante aprendizaje, ya sea de forma autodidacta o profesional.